Vamos a meditar la palabra de Dios esta mañana y los invito de que cada uno de nosotros vayamos a nuestras Biblias y vamos a ir a la primera carta de Corintios, de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15 y los versículos 57 y 58. Primera Corintios 15, 57 y 58. Amén, hermanos. Y la palabra de Dios, siendo inspirada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice así: más gracias son dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siéntense, hermanos. Ustedes saben, hermanos, que este mes está hablando del servicio en la obra del Señor. Y hemos tomado estos versículos, ¿verdad? En donde la realidad es que tenemos un llamado muy especial al servicio de la obra. Pues cuando nos habla del servicio de la obra, el Señor nos está hablando de una obra completa, de la evangelización y de las obras de misericordia corporales que abarcan un gran número de las necesidades de los hermanos. Ustedes saben que en estos tiempos que vivimos hay grandes necesidades y se necesita de siervos para el trabajo en la obra. Recordamos que el domingo pasado estuvimos hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Johnny dio un mensaje precioso, ¿verdad? Pero hoy queremos decirle a ustedes que todos lo sabemos, de que si el centro de la vida del cristiano y de la evangelización es predicar a un Cristo vivo y resucitado, sirviendo a un Cristo vivo y resucitado es el tema del mensaje. El centro, como ya les dije, de la vida del cristiano es predicar a un Jesús vivo, porque si no, no tendría ningún sentido. Y un Cristo que dejó una misión después de las apariciones que prácticamente en estos tiempos se han dado, que Jesús se aparece. Hubieron muchas apariciones, pero no vamos a hablar de ellas, todas las sabemos, porque la primera fue a María Magdalena, pero a lo que quiero llegar es que no apareció solamente para que nosotros, digamos, resucitó Jesucristo, para que lo miren. No, Él resucitó para llamarlos a una misión en el servicio de la obra, cuando dijo en San Marcos 16:15, id por el mundo a predicar el Evangelio y haz que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Allí la obra la abarca tanto la obra espiritual como la obra física. Entonces ese es el llamado para nosotros, hermanos. Y Dios nos llama a eso, ¿verdad? Porque su palabra en esta mañana nos da una esperanza, porque estamos sirviendo a un Cristo vivo que de la tumba se levantó, y si no, nuestro trabajo en la obra no tuviera ningún sentido, porque nosotros no alabamos a un Cristo muerto, no alabamos a un Cristo de otra forma, sino que a un Cristo que vino del cielo para rescatar a toda la humanidad, y los deja esa misión a cada uno de nosotros, mis hermanos, de predicar la palabra con amor, de vivirla, de luchar, porque ustedes saben que en este mundo hay necesidades unas
mejores que otras, y el llamado es al servicio de la obra, a comunicar el mensaje de Dios de salvación y comunicar también la unidad entre hermanos, porque en estos tiempos en que vivimos hay muchas dificultades, hay muchas diferencias, y nosotros como miembros de una iglesia tenemos el deber de luchar porque haya unidad. Quiero decirles algo, se está trabajando bien en la obra del Señor, lo sabemos muy bien y lo sentimos muy contentos porque aunque sea con un granito de arena, estamos ayudando, ¿verdad? Pero si miren, hermanos, si todos sirviéramos en la obra, porque hay necesidades, la palabra de Dios lo dice, de que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y le dice Jesús al dueño de la mies que vaya, que lleve más siervos a su obra. A todos los necesita el Señor, hermanos, a usted, a mí y a todos. Mire, ninguno de todos las personas los hemos quedado sin ninguna capacidad que Dios nos haya dado. A todos nos ha dado talentos, a todos nos ha dado, a unos de un modo, a otros de otro, como la misma palabra lo dice. Ahora lo que a veces pasa es de que los hemos escondido. No queremos que esas cualidades que Dios nos ha dado, aunque haya necesidad, no sacarlas para el servicio de los demás. Ustedes saben, hermanos, cuántos hermanos necesitan hasta de un buen consejo de nosotros. Cuántos hermanos por falta de ayuda se han perdido en el mundo. Nosotros tenemos ese deber. Fíjense que no es fuerza. Muchos podemos decir, ay, que yo no puedo servir en la obra porque yo no puedo leer, yo no puedo escribir, yo no puedo hacer esto, que no puedo hacer el otro. Hay muchas maneras de trabajar en la obra. Miren, y la realidad es de que todos tenemos ese llamado al servicio de la obra del Señor. Porque fíjense que a veces yo, en mi condición, lo digo y lo analizo, que no he podido llegar a un siervo inútil, porque el siervo inútil es el que hizo lo que tenía que hacer. A veces no hacemos lo que podemos hacer, sino que solo lo que nos toca. Yo por mí lo digo, yo no lo digo por ustedes, porque aquí no se viene a criticar a nadie, porque no sabemos la vida de nadie, ¿verdad? Pero el llamado de Dios, ese es para cada uno de nosotros. Y la evangelización, siempre la mejor evangelización que vamos a ir a dar es con nuestro testimonio de vida, y ese es el que cuenta para que la evangelización tenga provecho. Fíjense ustedes, yo no tengo que dar, yo no puedo hacer nada. Nadie es tan pobre para no poder dar, ni tan rico para no poder necesitarlo, dice un dicho, ¿verdad? Y fíjense ustedes, pongámonos a pensar que un vaso de agua, dice la palabra de Dios, que demos a aquel que lo necesita, nunca se va a quedar sin recompensa, porque tenemos un Dios que Él no se queda con nada de lo que nosotros hagamos, porque Él está pendiente de que a veces tal vez nosotros no necesitamos, pero mucho, ¿verdad? Pero siempre hay necesidades, pero hay quien necesita más que nosotros. Porque habemos de más pobres a más pobres, y analicemos, no por la situación de vida que yo lleve, que alguien lleve, que diga fulano, yo tengo todo en mi casa, pero le falta algo, algo que hacer en la vida. Tenemos una gran oportunidad, hermanos, y yo les digo que luchemos y sigamos adelante. Todos los siervos del Señor sabemos que el servicio en la obra nace de aquel amor que Dios nos tuvo primero a nosotros, y del amor que nosotros le tenemos a un Cristo vivo que de la tumba se levantó y es el Cristo viviente para siempre, y tenemos que ser agradecidos con Él, corresponderle aunque sea con un granito de arena, pero el servicio de la obra no está distinguiendo. Fíjense que hay mucha gente que dice, no, si el servicio les toca a los de la iglesia, que el servicio les toca
a los pastores, que el servicio les toca a los misioneros, que el servicio solo es para la femenil, que ellas instruyen niños en todas las edades, digamos, y vea, ya vimos a fulanas y a sutana llevando una palabra de aliento, viendo a enfermos, pero eso a ellos les toca, no. Eso es una obra que Dios la dejó para todos, porque a todos nos ha dado capacidades de hacer algo. Dios ha repartido los dones conforme a su voluntad y a lo que podamos. Nadie está obligado a hacer lo que no puede, pero la realidad es de que la obra es para todos. Y dice la palabra de Dios, analizando la vida de Jesús en Filipenses 2, 5, 7, dice, haya pues en vosotros un sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y sirviendo a los demás. Ese es el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, hermano. Miren qué humildad. Y nosotros tenemos que practicar esa humildad de Jesús, y peor en estos tiempos hay muchas necesidades, hermano. ¿Cuántas personas se están perdiendo por falta de amor a Dios? ¿Cuántas personas ocupan su tiempo que tal vez no lo vamos a ocupar para ir a ver un enfermo o algo así? No digo yo de la iglesia, va mucha gente, yo les he dicho. Y lo ocupamos para ir a divertirlos al mundo, a perder. Ese tiempo es perdido. Y dicen, no, yo no pierdo tiempo en tal cosa. El tiempo lo está perdiendo en las diversiones del mundo, que va tal vez a hacer cosas que no le convienen, y Dios está viendo todo eso. Si queremos tener recompensas del Señor, pues tenemos que servirle como podamos. Para eso tenemos capacidades y dones que Él nos ha dado. Los ha dado el don de servicio, hay que servir, los ha dado el don de predicar, porque no todos tenemos el don que Dios nos haya dado de subir a predicar a un púlpito. No todos tenemos el don de cantar, no todos tenemos el don de manejar estos instrumentos, no todos tenemos el mismo don, y aunque los tengamos, esos dones todos sirven, pero la realidad, a mí no, tal vez no me habrá dado un don de digamos, pienso yo, de convencer gente, pero la palabra no se queda vacía, y una palabra de aliento que usted le dé a una persona le da una fortaleza grande. Fíjense que a veces hasta en las palabras uno tiene que analizar, porque si no va a construir una vida, no la destruya. Yo le digo a ciertas personas estos días que analicemos, pero se trata de la gente de fuera, ¿verdad? Porque uno no va a salir a la evangelización solo a evangelizar los mismos, no, ellos ya están, nosotros ya estamos en la obra del Señor, y que la gloria y la honra sea para Él. Tenemos que luchar nosotros por aquellos de fuera, decirle la realidad con buenas palabras, porque fíjense que hay algo, que la misma palabra que yo le diga a una persona, que se la diga furiosa, con injuria o así, le daña el corazoncito. Todos tenemos un sentir, pero si usted le dice la verdad pacíficamente, allí mejor lo convence. Y esa es la meta de cada uno de nosotros, mis hermanos. Yo quiero decirles que nosotros debemos demostrar que somos hijos de un Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, y por eso estamos sirviendo a un Cristo vivo, como les decimos. Si Cristo no lo hubiera dejado esta misión, o no predicáramos el verdadero evangelio, no estuviéramos nosotros haciendo nada, porque el centro, como decimos, es Cristo, y el centro es predicar a ese Cristo que se ha aparecido, se apareció y está entre nosotros. Cuando escuchamos todo eso, hermanos, como les dije, que fulano anda misionando por tal parte, que las hermanas fulanas por tal parte, no, si eso les toca a ellas, no, incorpórese que a usted le toca también. Entonces la palabra de Dios es clara, todos tenemos el deber
porque hemos sido comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nada más y nada menos que con la sangre de Jesús. ¿Quién por nosotros va a dar la vida? Solamente Jesús. Nosotros no los pertenecemos a nosotros mismos. Eso lo digo yo porque hay quien cree que se pertenece, que de su cuerpo puede disponer. Si hoy me voy para allá, hoy me voy para allá, este domingo no voy a ir a la iglesia porque tengo otros compromisos vanos. No, no es así. Busca primero el reino de Dios, dice la palabra, y su justicia, y lo demás vendrá en añadidura. Quiero contarles algo de una persona que fue un servidor del Señor en aquellos tiempos, en tiempos antiguos. Yo sé la historia. Fíjense que ese señor se dedicó, no voy a decir a tiempo completo en la obra del Señor, pero esta persona se dedicó con todo amor, que es lo que debemos tener, con amor, con humildad y con confianza de que nuestro servicio no es en vano. Estamos sirviendo a un Cristo vivo y resucitado. Entonces esta persona se dedicó a la obra, vivía en una aldea poblada. Y los amigos, compañeros y familiares miraban que como él era un agricultor, tal vez alguien sabe entonces ellos admiraban a esa persona, que él se dedicaba, a buena mañana iba al culto, a buena mañana él, si había una necesidad de un hermano, agarraba su caballito o cualquier instrumento que tenía, voy a llevarlo a tal parte. Y cuando miraban los trabajos de este hombre, esto es para que miremos nosotros lo que es de lindo el Señor y el ¿cómo se llama? Y el resultado que tiene esto. Y le decían, mira, le decían, ¿y cómo es que tú tienes tanta suerte? Mira tus trabajos, cómo florecen, cómo te abunda, que te abunda esto y que te abunde el otro. Danos la clave a nosotros. Sí les dijo, la clave mía es que mientras yo me dedico a las cosas del Señor, el Señor se dedica a las mías, les dijo. Ahí los dejó completamente convencidos que no lo hacemos por interés, pero sabemos que Dios no es un Dios injusto, que no va a tomar en cuenta lo que hacemos. Como ya dijimos, con lo poquito que nosotros demos, pero que nazca del corazón, estamos haciendo una gran obra. Porque de nada sirviera, hermanos, que nosotros, por ejemplo, diéramos todo, pero como dice la palabra de Dios, se me viene este versículo a la mente, capítulo y versículo. 1 Corintios 13:3 dice, si yo reparto todos mis bienes para dar a los pobres, y aún si doy hasta mi propia vida, pero no por amor, para que sea quemada, pero no por amor, de nada me sirve. El amor es servicial, el amor es fiel, el amor no tiene odio, no tiene rencores, no tiene preferencias, que este es mi amigo, que a él voy a servir, que el otro no tiene nada. El amor es para todos en igualdad de condiciones. Por eso nosotros los cristianos tenemos la certeza de que nosotros lo poco que hagamos lo hacemos con amor, lo sabemos, porque no hace 15 días que estamos en esta iglesia, sino que 15 años, ¿verdad? Entonces por eso estamos aquí, para agarrar el ejemplo de todos ustedes, que mirábamos las obras de las hermanas, hermana Eva, y todas las hermanas, hermana Zoilita y todas las servidoras del Señor, mirábamos que con hermana Eva los juntamos ahí y me decía, algún día usted va a ser siervo del Señor. Y yo estaba por allá, ¿verdad? Pero aquí estamos, gracias a Dios. Y luchemos juntos, hermanos. Dios a todos nos tiene un trabajo, pero libre de ese trabajo, aunque sea minucioso, los tiene la gran recompensa en la vida eterna. Sabemos que adoramos a un Dios que no vence nunca jamás, que no es hecho de mano de hombres, ni es otro Dios a quien no los puede corresponder.
Lo hemos comprobado por nosotros mismos, como dijo ese señor, que él se dedicaba a las cosas de Dios, pero él no lo hacía con ningún interés, sino porque tenía amor de los demás y él tenía tiempo para todo. Solo no tenía tiempo para las diversiones del mundo, porque eso es aparte. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermano. Yo quiero decirles también que estas obras de misericordia que avanza la evangelización son grandes. Hay muchas necesidades, hermanos, hasta de dar una voz de aliento, como ya les dije. Porque miren cuántas almas se están perdiendo en el mundo, algunas por falta de conocimiento, otras porque cierran la mente y el corazón a la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos con el ejemplo en la mano que luchar, hermanos. Esto no es en vano y no debemos de nosotros preocuparnos porque digan lo que digan. Y el servicio, que nadie quiera excluirse, el servicio de la obra en el Señor es para todos, de una manera u otra, porque ya les digo, Dios sabemos todos que no dejó a nadie sin sus capacidades para poder servir. ¿Por qué mucha gente en el mundo, y aunque se enojen los del mundo si no están oyendo, pero por qué para otras cosas tienen capacidades y para ir a una iglesia a servir, a hacer algo que se necesite en la iglesia, tienen pena o tienen pereza o que no tengo tiempo? El tiempo todo es de Dios. Démosle gracias que nos ha dado el tiempo, ¿verdad?, para que estemos aquí. ¿Cuántos mayores sabemos de que no lo pensamos muy en tiempo? Pero gracias a Dios nunca es tarde, como dicen, cuando amanece, ¿verdad?, de seguir los caminos del Señor. Luchemos, que el vasito de agua que le demos a un hermano, eso va a tener una gran recompensa eterna. Imagínense ustedes cuántas personas en el mundo hay que necesitan de un consejo, necesitan de algo, necesitan de que usted siquiera les hable con amor, les dé un testimonio de vida con sus actuaciones. Sí, la mejor evangelización, como decimos, es el testimonio de vida de las personas, hermanos, ustedes lo saben. Y quiero decirles, ¿verdad?, que no debemos esconder los talentos. Eso es lo que pasa, que mucha gente temerosa ha escondido los talentos, y démoslos cuenta qué le pasó al que escondió un talento que Dios le había dado. Poquita capacidad tengo, pero yo no lo hago porque mi Dios es muy exigente. ¿Cuántas gentes dicen así hoy en día? Y eso no es así. Miren, Dios da las capacidades porque así hay las necesidades también. Y nosotros debemos de luchar, hermanos, porque fíjense ustedes que sabemos cuántas necesidades hay y cuánta gente se está perdiendo, pero cuánta gente sin hacer la obra también. Miren, la lucha debe de ser constante. Miren en las iglesias cuántos ministerios, los que pueden trabajar en un ministerio, que a cualquier obra que hagamos, y nos ponemos a mencionar las obras que hay de hacer, que no están, que todas están al alcance de todos, son muchas. Los talentos no se deben de esconder, porque para eso Dios los dio. Porque la palabra de Dios también nos dice, hermanos, en Primera de Pedro 4:10, que cada uno según, oigan bien, Efesios 4:10, Primera de Pedro 4:10-11, cada uno según el don que de Dios ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, dice. Alguno dice que habla de la palabra, hable con la verdad. El que ministra, ministre conforme a las capacidades que Dios le ha dado. Y así es entonces que Dios le da, porque para que todo sea glorificado, para que Dios sea glorificado por medio de Cristo Jesús, a quien pertenece la gloria, el honor por los siglos de los siglos, dice. Hermanos, pues bien, todos tenemos dones para servir, ¿verdad? Que no digamos que no podemos, no, el poder es querer, porque Dios nos ha dado capacidad a todos. Luchemos, hermanos, en la vida, los cristianos,
podemos crecer en obras, podemos crecer en cualquier actividad, practicando la obra, practicando la palabra de Dios, sabiendo que si nosotros tenemos una necesidad, los hermanos tienen otra. Dios nos ha dado dones a cada uno. Dios nos ha pedido también que oremos por aquellos que ni ellos mismos pueden orar, por aquellos que tienen graves necesidades y no sabemos cuáles son, y si las sabemos las dejamos pasar por alto. Digamos que eso es lo que se necesita, la oración tiene poder, hermanos. Ustedes saben que cuántas necesidades, pero debemos de luchar que la obra en el servicio en la iglesia debe de hacerse de común acuerdo. Todas, como les dije, las iglesias pueden funcionar a lo máximo, pero que todos pongamos de nuestra parte, sirviendo en la obra. También el servicio en la obra, hermanos, resalta de una entrega voluntaria, de un amor, de disponer de tiempo, de disponer de otras cosas, de disponer económicamente según nosotros, pues nuestro alcance, ¿verdad? Porque la vida cristiana tiene grandes retos y no se puede, hermanos, ignorar que hay grandes necesidades y a más que va por los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Imagínense, hermanos, estas personas que han servido a Dios, cómo los ha prosperado el Señor con su salud, con todo. Miren, a veces nosotros, porque la poca fe es la que no nos ayuda cuando no andamos en los caminos del Señor. Luchemos, aferrémonos a Dios. Quiero decirles algo ya para terminar. Imagínense ustedes qué era Pablo. Y me viene a la mente qué era San Pablo, un perseguidor de la iglesia. Pero Pablo perseguía la iglesia por ignorancia. Pero miren que en cierto día la palabra lo dice, no vamos a profundizar porque sabemos toda la historia, pero solo vamos a dar esta pequeña reseña para que miremos. Cuando iba rumbo a Damasco a perseguir los cristianos, ¿qué le sucedió a Pablo? Tuvo un gran accidente, ustedes lo saben, le pasaron muchas cosas. Pero ¿qué dijo este hombre después de que él se recuperó de su salud y todo? ¿Qué dijo? Señor, ¿qué quieres que haga en tu obra? ¿Cuántas veces usted ha estado en un problema serio, mi amigo que los escucha, y al salir del problema de la enfermedad se va al mundo? No se acuerda de quién lo sanó. Miren, y a muchos amigos yo les digo, díganle al Señor en este momento, si no le han dicho, ¿qué quieres que haga por tu obra, Señor? No he hecho nada en toda mi vida. Así les digo yo a los amigos, no a ustedes que están presentes, porque claro, ¿verdad? Pero yo les digo a esos amigos, ojalá estuvieran escuchando, que le digan al Señor, ¿qué quiere, Señor, que haga en tu obra? Y pongámoslos a la disponibilidad del Señor. Y yo les aseguro, hermanos, que si nosotros los ponemos a la disponibilidad, al servicio y la obra del Señor, Él nos tiene una oferta que cumplirá con nosotros cuando lo dice en Mateo 25, 21. Bien, buen siervo, fiel sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. ¿Y cuál es lo que nos asegura? ¿Qué es lo que nos da? Que dice, entra en el gozo de tu Señor. ¡Qué felicidad para el buen siervo de Dios! Sigamos adelante, hermanos. Con lo que podamos, con la capacidad que Él nos ha dado, no la escondamos, porque para eso ha dado muchas capacidades para ponerlas al servicio de la obra. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a orar.